Continuamos con el desarrollo de la hora con Gregory. Mire, conversar con usted es interesante porque podemos tocar muchos temas. Seguimos en el tema que tiene que ver con política. Eh, por visos de opiniones de algunos políticos, básicamente, se ha mencionado que pudiera plantearse en un futuro la unificación nueva vez de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. Y también, al mismo tiempo, le agrego yo, para que usted me dé su opinión, lo que sucedió ahora, que el listado de regidores fue separado de la candidatura a alcalde. O sea, yo podía ser regidor y usted votar por mí, Así es, pero también por votar por el alcalde de un partido diferente al mío. así es. Esas dos situaciones, unificación y regidores independientes de los Sí. alcaldes, ¿tiene usted una opinión? Oye, ¿qué es lo que pasa? Porque eso no estaba en la ley. El tema fue que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ese es el tema, de la que se ha hablado muy poco En el caso de los regidores. en el caso de los regidores. El TC falló similar a como falló con los diputados versus los senadores. Oh. Que tú puedes votar por un senador de un partido y por un diputado de otro partido. Entonces, partiendo de esa lógica de la libertad del ejercicio al sufragio, entonces el TC lo que hace, no, pero espérate, tú no me puedes arrastrar al regidor. Tú, si quieres votar por un regidor del partido de tu senador, tú lo tienes que marcar. De tu alcalde, de tu alcalde. Perdón, de tu alcalde. Pero tú puedes votar por este que está aquí y por los regidores de otro partido. Ah, entonces esa decisión Es viene una decisión del TC. Tribunal Constitucional del 2021. Y La ley no lo estableció. y a quienes no nos gusta esa metodología, No hay de no otra. podemos hacer nada ya. Modificar la Constitución. Oh. Con relación a la unificación de las elecciones, nosotros como fundación fuimos la única institución que nos opusimos a que se separaron. En su momento. Sí. Porque ahí de lo que se alegaba era el tema del arrastre. También. Que el presidente iba a arrastrar a los miembros del Congreso y a los alcaldes. Pero si tú analizas históricamente si eso es así, eso es falso, esa tesis. Inclusive hay unos artículos que escribió Rosario Espinal que desmonta esa teoría, que son muy interesantes y que los recomiendo en el periódico y que valdría la pena. Pero nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se separaran. Obviamente en esa ocasión los partidos políticos, y yo diría que casi la totalidad de las instituciones de la sociedad civil con mayor representación, digámoslo así, sobre todo con instituciones de la sociedad civil especializadas en el tema electoral, fundamentalmente. Querían que las elecciones se separaran. Bueno, y se separaron. Pero al final de cuentas eso no sirvió para lo que fueron las motivaciones que llevaron al constituyente a separar las elecciones. Porque ya eso no es una cuestión de ley, eso ya es una cuestión constitucional. O sea, tendríamos que modificar la Constitución. Ese es otro tema. Y tú sabes que modificar la Constitución habría que ver qué va a pasar el 19 de mayo, porque si el presidente lograse ser reelegido o ser reelecto, plantear una reforma a la Constitución, eso va a generar también mucho debate. Por la suspicacia que podría traer de la posibilidad de ampliar, la posibilidad también de que pueda haber un tercer periodo. Ahí habría porque yo digo siempre que el principal problema de nuestro país no es ni la electricidad, ni los motoconchos, ni los desórdenes de comportamiento que muchas veces tenemos, sino que el principal problema nuestro es el problema de la falta de institucionalidad, a mi modo de ver, en nuestro país. ¿Y por qué si tenemos que corregir algo, que es retornar, que las elecciones se realicen el mismo día, tenemos que temer y darlo como un hecho, que si se abre la puerta de modificación constitucional,
no surja esa situación de que se integre eso. Gregory, lo que pasa es que muchas veces eso es lo que ha pasado. Por ejemplo. Por nuestra falta de institucionalidad. Y también porque yo creo que la clase política tiene que saber que todo tiene un límite también. Todo tiene un límite. Por ejemplo, en el 2002 se modificó la Constitución para establecer la reelección. En el 2015 se modifica la Constitución para establecer la reelección. En el 2010 se trató de modificar la Constitución, porque se trató de modificar la Constitución, y te lo digo con autoridad porque nosotros nos opusimos a eso. También por la misma situación. Para que el presidente entonces optara por un nuevo periodo, se pudiera repostular. Acuérdate que se hablaba... Eso se trató. Claro que sí. Y nosotros nos opusimos como fundación. Entonces, a lo que se le teme es a eso. Ahora, no hay reforma constitucional exitosa, tú lo puedes escribir y lapidarlo en piedra, si no se dan 3 factores. Uh-huh. Un pacto político, un pacto jurídico y un pacto social. Si no se dan solo uno de esos factores, la reforma constitucional está abocada al fracaso. Y yo te voy a poner el ejemplo más emblemático. Y es un ejemplo que es doloroso. Y fue la Constitución del 63. Que se dice que fue la Constitución más avanzada. Oye, pudo haber sido lo que hubiesen querido que sea. Eso está muy bien. Pero no se pactó políticamente. Yeah. Y tú viste lo que trajo eso como consecuencia. Claro. Lo mismo pasó en el 2002. No se pactó. Y tú viste cuáles fueron las consecuencias para quien promovió esa reforma constitucional. O sea, si no se dan esos 3 elementos, en el 94 se pactó la reforma constitucional. Producto de una crisis, las principales fuerzas políticas proponen una propuesta de reforma constitucional, buscan a connotados juristas que la analizan desde el punto de vista de la técnica jurídica y de la técnica constitucional, la socializan, se firma un acuerdo político, la Constitución del 2010, un grupo de connotados juristas, las llamadas consultas populares, se hace el pacto de las corbatas azules, se pactó políticamente. No, y esa Constitución es digna de muchos elogios. Bueno, para mí esa sí es verdad que es la Constitución más avanzada. Yeah. ¿Por qué? Porque no solamente como Constitución te garantiza o contiene los derechos de cada uno de nosotros, sino que te crea las instituciones que la va a garantizar. Sí. ¿Y qué pasa? Como el modelo de Estado cambió, acuérdate que antes del 2010, perdóname que ya me mete en la parte jurídica, no, pero es mi pasión. Claro que sí, claro que sí. Es mi pasión. Acuérdate que antes del 2010 nosotros estábamos en un Estado liberal. Un Estado liberal es donde el sustento de la democracia se fundamenta sobre la base de la representación. Pero ¿qué sucede? A pasar de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, ya la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política, ni desde una función pública, sino que hay un componente que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de esa democracia. Entonces, por eso tú ves que se crea el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular legislativa. Que no los hemos utilizado en ningún momento. Porque tenemos todavía una democracia incompleta. Porque leyes que debimos de haber aprobado, que suman más de 30, todavía están en el Congreso debatiéndose. Eso es lo que nosotros debiéramos
de hacer y concentrarnos en las leyes que están pendientes para hacer operativa la Constitución del 2010, la podamos aprobar y luego que hablemos de una reforma a la Constitución. Puedo entender que es por intereses políticos que tenemos pendiente completar para tener nuestra Constitución debidamente fortalecida, eso que está caminando los pasillos o archivada en Congreso. No, yo creo que es fruto de la práctica política, de la forma de hacer política y de un sector de la clase política que no entiende de que ya es necesario que los procesos políticos o los procesos de formulación de políticas públicas tú puedas crear mecanismos que lo legitimen. Y son precisamente eso lo que los pueden legitimar. Por ejemplo, el tema de las causales. Nosotros hubiéramos resuelto eso con un referéndum y se acabó. Nadie se atreve a plantearlo. Pero ya se acabó. Ya, que el pueblo decida. Si nadie quiere pagar el costo político, perfecto. Que el pueblo decida. Es que si se plantea... Yo no entiendo. ¿Y no será que si se plantea celebrar un referéndum para ese tema, sale el resultado fuera del control de los políticos? Bueno, pero para eso se crean ese tipo de mecanismos también. Pero es que nosotros parecería que dependemos de todo y en todo de los políticos. ¿Estamos dirigidos por los políticos? Gregory, mira. Usted está pensando, respóndeme. No, lo que pasa es, oye, es que es una respuesta te tengo que dar una respuesta objetiva, concisa, precisa, pero maciza. Te la tengo que dar. Tú sabes muy bien que los partidos políticos lo han invadido todo. Eso es malo. Muy malo. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. El colegio de abogados. O sea, los partidos políticos tienen que entender que la lógica de un colegio no es la lógica de un partido. Que la lógica de un gremio de profesionales no tiene nada que ver con la lógica de un partido político. Pero para tú ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo te tiene que promover un partido político. Hace muchos años que sí. Lo han invadido todo. Entonces esas son de las prácticas que hay que desmontar. Ahora, nadie en buen dominicano le sale al frente a los partidos políticos ni a los políticos. No te creas, ¿eh? Sí. Tú desde tu espacio, tú te has pronunciado. Yo Y el hecho de menudo. que, claro que sí, yo te veo a ti mucho, ¿eh? Porque tú tienes una hora agradable. Y la gente te ve más probablemente de lo que tú crees que te están viendo. Mucha gente. Porque es agradable la hora. Y yo veo y la gente que tú traes aquí que se viven pronunciando. El problema es que es una cultura. Eso va a costar tiempo y formación política. ¿El político dominicano es un político inteligente o un Muy político inteligente. práctico? Las dos cosas. Práctico... práctico se... Sí, porque hay gente inteligente que no entiende. Ya. Hay gente... la cantidad de dogmáticos que habemos que no somos pragmáticos, tú no te lo puedes imaginar. Y ahí tú te preguntarás, bueno, era lo que le pasaba al derecho constitucional. El derecho constitucional, antes de que se creara el Tribunal Constitucional en este país, eso era una aspiración, eso era un conjunto de dogmas. Hasta tal punto de que los administrativistas decían que el derecho administrativo era el derecho constitucional consumado. Oh. Que era la parte práctica del derecho constitucional. Pero ¿qué sucede? Que nos dimos cuenta que son cosas diferentes. Que el derecho constitucional controla el poder. Y que el derecho administrativo es el que somete al orden a la administración. Son cosas diferentes. Entonces, vuelvo y te digo, son inteligentes y son prácticos. La clase política de aquí es muy inteligente, sobre todo la cúpula de los partidos. Yo me refiero a las cúpulas de los partidos.
Mire, en República Dominicana... Yo pensé que veníamos a hablar de derecho y no de política. Vamos a hablar un poco Porque de yo no derecho. soy analista político. No, pero le ha pasado en parte, porque lo abordan mucho a usted con temas políticos, Bueno. por la incidencia que tiene usted y la fundación, por supuesto, porque siempre necesitamos ayuda, sobre todo en los escenarios de años de elecciones. Siempre necesitamos ayuda desde hace mucho. Además, Gregorio, voy a dar una premisa. Ajá. El Centro de Pensamiento de la Universidad de Pensilvania, que es la universidad que evalúa los think tanks, los centros de pensamiento de América, en el año 19 hizo una evaluación a unas 3.000 instituciones de pensamiento en América Latina, exceptuando México, Canadá y Estados Unidos, que ellos tienen otra forma de evaluarse, como América del Norte. Ellos nos evalúan América del Sur, América Central, el Caribe, en fin. Y en aquella ocasión tuvimos en el puesto número 83, y 5 años después estamos en el puesto número 81 de toda América, la FINJUS. Mire qué bien, Sí, interesante. sí. Qué bueno. Es que ustedes realizan un trabajo que si bien no es masivo, que si no es para toda la comunidad, pero sí, quien se acerca a ustedes, quien les sigue a ustedes, pues se da cuenta que ustedes hacen muchos aportes y por eso... Pero técnico jurídico, no político. Por ejemplo, cuando nosotros nos juntamos, por ejemplo, el día pasado me convocó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para la bendita ley de la DNI. Tú sabes que nosotros hemos tenido una visión muy crítica de esa legislación. Pero evidentemente de que si tú tienes una crítica a una ley, tú tienes que hacer propuestas. Esa es la visión de FINJUS. No es tú decir que la ley es mala. No. Porque es mala. ¿Por qué y cómo vamos a resolver el problema? Inclusive yo te traje un dossier de lo que fue la propuesta que depositamos en el Congreso. Y yo le decía a mis amigos del Congreso que nosotros nos limitábamos a los aspectos técnicos jurídicos, que los aspectos políticos de los debates en el Congreso, eso era una atribución de ellos, no de la Fundación. Y hemos tenido excelente relación con las instituciones del Estado, porque esa es la visión de FINJUS. Es decir, nosotros no suplantamos instituciones, nosotros, al contrario, estamos permanentemente, y por eso es que tú ves que la crítica que hacemos desde la Fundación son críticas constructivas. El sistema penitenciario, la situación que hay ahí, una verdadera locura, tú no te puedes imaginar. Y así tú te pones a analizar cada uno de los estamentos y tú te vas a dar cuenta que FINJUS generalmente tiene un diagnóstico de cada una de ellas, pero también propuestas a los fines de que esas propuestas puedan contribuir a que esas instituciones se fortalezcan. Esa es la visión de nosotros. Mire, a propósito del tema penitenciario y de otros temas que ojalá en los minutos que quedan podamos tocarlos. Recientemente, Rodolfo Valentín, el director de la Oficina de la Defensa Pública, que hacen un trabajo que fuera de llevar los defensores a defender o a representar las personas que no tienen capacidad económica para un abogado, pues han hecho y están haciendo una labor de identificación de la situación de las cárceles del país. Ya van ahora por el tercer estudio, por el tercer informe. ¿Por qué hay tanta indolencia con el sistema penitenciario dominicano? Porque eso es lo que la gente no ve, eso no vende. Eso es lo que la gente no ve. Déjame decirte, yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Oh. Tú ves, entonces estamos haciendo, ese levantamiento. Que no es un capricho de la defensa pública. Es que la ley nos obliga todos los años a presentar ese informe. Es una obligación de la defensa pública. Lo que pasa es que antes de la llegada de Valentín nunca se había hecho. Y Valentín, la verdad es que es muy proactivo, honestamente hablando te lo digo. Y bueno, tú has visto lo que ha reflejado esos informes. O sea, estamos hablando de una población de enfermos considerable. Tenemos enfermos mentales de SIDA, de hepatitis.
Y de condiciones infrahumanas. No, y de las condiciones de las cárceles. Tenemos más de 15.000 presos en condiciones preventivas, más del 60% de la población penitenciaria. Más del 60% de la población penitenciaria está en el modelo tradicional, no en el nuevo modelo, digámoslo así. Que Pero ya el no, nuevo modelo tiene muchos poros ya. ¿Ya por qué? Está afectado el nuevo modelo. Muy fácil, porque se ha ido desgastando, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista constitucional y legal, las cárceles están bajo la administración de la Procuraduría General de la República. Es decir, la Procuraduría tiene la responsabilidad de velar por los recintos penitenciarios. Pero oye lo que está pasando. Es que hay cárceles que no la controla la Procuraduría. Pero se entiende que todas las cárceles, Servio Tulio, las controla la Procuraduría. ¿Cómo es posible? No la controla. Por ejemplo, Ajá. La Victoria. Ah, bueno. La Victoria la controla la policía. Suponte tú que en la Victoria, como ha pasado, se dé una situación irregular, por ejemplo, como la instalación de las parábolas, aquella famosa. ¿Cuál fue la sanción que se le puso a quienes dirigían la Victoria en ese momento? El traslado. El traslado. Más nada. Y unas palabras, perdón, que es el tiempo de Servio Tulio. La señora designada administradora de la directora... Sí, una coronel. Coronela. En las palabras de recibimiento del cargo, ella dice, lo vi yo, con los ojos que me sirven para mirar y con los oídos para escuchar. Ella dijo, voy a continuar, qué bueno que estoy aquí, para continuar el trabajo excelente que ha desarrollado mi antecesor. Para ella continuar el trabajo que ha hecho el anterior. Mira, nosotros... Yo me quedé de una pieza. Nosotros propusimos... nosotros tenemos alrededor de 39, 40 recintos penitenciarios. 21 están en el nuevo modelo y 19 están en el... que son fortalezas. Son fortalezas. Oye lo que nosotros hemos propuesto, y yo creo que lo vamos a lograr luego de que concluya este proceso electoral, porque imagínate tú, todo se politiza ahora. Ya. Nosotros vamos a celebrar un encuentro entre los actores, el gobierno y la academia. Y vamos a poner el cadáver sobre la mesa. Pero esto lo tenemos que resolver y te voy a decir por qué. Porque esto es un problema de Estado. Esto es un problema de política criminal. Este es un problema que inclusive está afectando la seguridad en este país. La cantidad de hechos delictivos que se programan y se planean en las cárceles, tú no te lo puedes imaginar. El mayor número de tarjetas de créditos clonadas en este país se hacen desde los recintos penitenciarios, con la complicidad de las autoridades. Y ahí adentro se planean sicariatos, se planean asaltos, se planean robos. Y eso yo pienso que al que menos le conviene es al gobierno central. Por eso va a haber que sentarse. Bueno, yo particularmente le voy a dar seguimiento a esa... La procuradora está de acuerdo, el director de prisiones está de acuerdo, el director de la policía está de acuerdo, está todo el mundo de acuerdo. Espero que se haga y me quedo preguntando por qué no se hizo 20 años atrás, o 15 años atrás, o 10 años atrás. Porque tú sabes mejor que yo, y eso tú lo has dicho mucho aquí, en este país los problemas no se resuelven por falta de diligencia, muchas veces. Hay otro problema que me gustaría conocer qué Finjus, y solamente para que lo mencione, ya no vamos a tener tiempo para explicarlo. Hay una situación de hechos que se ha forjado durante decenas de años. Tenemos un exceso de inmigración ilegal en nuestro territorio. También estamos habituados. Y yo no escucho que nadie dice algo, solamente algunas veces en campaña, y ahora ese tema no se ha tocado, quizás por la situación que tiene Haití, pero
hacia dónde ya vamos nosotros, porque ya tenemos la situación colmada. Nosotros tenemos el problema arriba ya. Sí. Esa es la realidad. Sí, y entonces me quedo hasta sin habla, y literalmente me quedo hasta sin habla. Tanta o ineficiencia o mirar para un lado o dejadez. No, complicidades. Falta de eficiencia, complicidades. Complicidades. Y entonces, porque esa gente tampoco entran aquí porque a ellos les da la gana y porque la dejan entrar. Muchos de ellos lo dejan entrar. Esa gente no es que se montan en un burro y en una zona angosta. No. Y no lo pueden hacer porque los asaltan. Ellos entran por donde entra todo el mundo, por las complicidades. Entonces, aquí de lo que se trata es de que los niveles de conciencia y de compromiso, ¿no? Por ejemplo, yo he visto al presidente tratar el tema con un alto nivel de responsabilidad, en honor a la verdad. O sea, se le cae la lengua. Pero entonces que cambie el método porque no le están haciendo caso, Pero ni a este presidente, ni al otro presidente, ni al anterior, porque ha venido cual si fuera musical, increciendo la situación. Sí, es verdad. Y tu preocupación es válida. Y es la de casi todo el mundo. Cada vez hay más ciudadanos haitianos, vamos a hablar claro. Sí, porque claro. Ellos son los que son más. Si hubiesen sido italianos o holandeses. Y es una situación irritante y... No, que este país ya no tiene la capacidad. No. O sea, llega un momento en que tú puedes tener la capacidad para tú poder absorber, aunque sea inclusive hasta laboralmente, como no han absorbido nosotros en el extranjero. Que es lógico y hay... Pero llega un momento en que a nosotros mismos ya nos han cerrado la puerta en el extranjero. Y eso es lo que... Bueno, vamos a tener que hacer desde aquí. Están así que Donald Trump ya ha dicho cuál va a ser el primer día su medida, una de sus principales decisiones. Servio Tulio Castaños, muchísimas gracias por estar en La Hora con Gregory. Gregory, gracias por la invitación. Yo lo que espero es que la próxima vez que tú me invites al programa, ojalá que sea pronto, no hablemos tanto de política. Y hablemos. O sea, es que iba yo a tener mucha presión de muchos amigos mutuos. Yo lo sé. Algunos sabían que venías al programa. Tengo un amigo que me envió 2 preguntas para que te las... y coincidieron que yo y las iba a hacer. Qué bien. Entonces, es un momento donde necesitamos de Finjus. Es un momento donde necesitamos de Servio Tulio. Porque hay carga que quienes deben llevar en los hombros en este momento, como ha pasado en otros procesos electorales, así mismo es. Incluyendo la Junta Central Electoral, necesitan refuerzos. Y Finjus y Servio Tulio son refuerzos. Por eso utilicé parte del tiempo que conversáramos de la situación electoral, porque el televidente también estaba esperando que habláramos de eso. No, yo te lo agradezco. Sí, y era lógico. Yo te lo agradezco. Es una excusa, pero motivada por una situación lógica. Yo te lo agradezco. Muy bien. Que dicho sea de paso, estamos apoyando a la Junta Central Electoral. Y que la Policía Electoral pero reciba instrucciones tenemos que ver cómo la Junta promueve esa reunión. Pero la Junta... Porque al fin de cuentas, lo que todos los dominicanos queremos es que esto termine bien. Desde luego, desde luego. El canal que tomamos 2 minutos de más, mañana se los pago en tiempo. No nos corten. Hasta mañana nueva vez por estar en La Hora con Gregory. Les doy las gracias y a Servio Tulio.